Más que un gusto decir que inaugurar este evento me causa una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque resulta indudable que este tema es urgente abordarlo, entenderlo, explicarlo y atenderlo. Un fenómeno social que está resurgiendo con una fuerza como no se veía desde hace aproximadamente 80 años. Si bien es cierto que el fascismo nunca se fue del todo, y los gorilatos en América Latina fueron en cierta medida aborto mal logrado del mismo, además de la supervivencia de en Europa durante 3 décadas de dos expresiones de dictaduras fascistas, la portuguesa y la española, y de manera por algunos tiempos también en el caso de Grecia. Pero bueno, estaríamos hablando de los países que entonces eran vistos como parte del subdesarrollo europeo, casi latinoamericanos, si no es que los mandaban prácticamente al África, ¿verdad? Y el resto de la Europa culta, la Europa del Edén, la Europa del jardín, pues consideraba que había finalmente, con la derrota del fascismo, que había superado esto. Hay que decir que estos gobiernos fascistas o fascistoides, en el caso de América Latina, eran sostenidos básicamente por la fuerza, tanto del imperialismo norteamericano como de sus propios ejércitos, y en este sentido se justificaban también con la situación que se daba con la Guerra Fría. Todo ello pues hacía que el neofascismo, el fascismo propiamente, porque vemos que de alguna manera perduró, y los neonazis no contaban con capacidad de convocar a las grandes mayorías, y parecían más bien una expresión aberrante y básicamente basada en la nostalgia de algunos sectores conservadores en estos países. También, por otro lado, tenemos como en el caso de América Latina, particularmente de Argentina y de Chile, se contaba con la construcción de una memoria histórica que parecía ser una vacuna permanente frente al fascismo. Nadie podría pensar que a la vuelta de la historia, en Europa, ese continente que se preciaba de ser la madre histórica de la democracia y de los derechos humanos, y que parecía que con Nuremberg había enterrado de manera definitiva esa experiencia brutal que fue el nazifascismo, bueno, pues prácticamente quedaba ya excluido de la historia, y que incluso en algunos países, pues incluso hasta la fecha, está proscrito legalmente, aunque vemos que de cualquier manera encuentra grietas por donde aparecer. El caso italiano precisamente es un poco diferente, porque el fascismo, no con ese nombre, permaneció a través de una organización partidaria llamada Movimiento Social Italiano, que igualmente parecía un espacio nostálgico e irrelevante, que simplemente nos recordaba que el fascismo tenía capacidad de acomodarse en las estructuras y en los sistemas democráticos o de la democracia liberal. Pero hoy vemos cómo el mundo está retrocediendo prácticamente 100 años, con discursos xenófobos, con afanes supremacistas, con autoritarismos que hablan en nombre de la democracia, y que encontraron un nuevo culpable de todos los problemas sociales: el judío del siglo XXI, los migrantes. Europa pues está viviendo de nuevo grandes movilizaciones de corte neofascista y neonazi, y el repunte electoral de la ultraderecha en muchos países de este jardín europeo, que aunque con matices nos recuerda la llegada al poder del fascismo por el apoyo popular movilizado y la conquista del voto popular suficiente en el caso de Alemania para que Hitler llegara a la Cancillería alemana en la democrática República de Weimar. Alternativa para Alemania hoy constituye una fuerza electoral en ascenso imparable, probablemente llegue pronto a gobernar. Vox en España crece a pasos agigantados,
no oculta su beta franquista abiertamente, y varios gobiernos europeos tienen coaliciones que incluyen a partidos de extrema derecha. En Francia, el viejo Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, confeso defensor del gobierno colaboracionista de Pétain y negacionista del Holocausto, ahora modernizado este partido por la hija y cambiándole el nombre a Agrupación Nacional, fue el partido más votado en las elecciones pasadas. No hay que confundirse con los resultados electorales a partir de las alianzas y del famoso cerco al fascismo o al Frente Nacional. Y por otro lado, todo apunta a que podría gobernar a partir de las siguientes elecciones. En Italia ya gobierna Hermanos de Italia, una organización vertebrada a partir del movimiento social italiano, heredero del fascismo original. No en balde, la actual primer ministra Meloni elogió a Mussolini en algún momento diciendo que era un buen político y que todo lo que hizo lo hizo por Italia. En el caso de América Latina vemos con gran preocupación cómo el discurso fascistoide y no fascista se instala en las democracias de varios de nuestros países. Más impresionante resulta que en dos países que vivieron dictaduras militares de corte fascistoide y en donde parecía que la memoria histórica estaba profundamente implantada, tanto en la sociedad como en el propio Estado, resultó que al final no fue suficiente para que, en el caso de Argentina, llegara al poder, apoyándose en una mayoría abrumadora de jóvenes, un personaje que con un discurso supuestamente antisistémico, el llamado anarcocapitalismo, representa una política ultra neoliberal, autoritaria y defensora del pasado de la dictadura militar, en tanto que en Chile ha pasado a segunda vuelta con todos los indicios de que ganará un representante del fascismo criollo, reivindicador del pasado pinochetista. Aunque en algunos países pareciera que el fascismo no logra prender, hoy mismo México parece reactivarse una vertiente de ultraderecha que se presenta como defensora de los valores más tradicionales y que reivindica al derrotado movimiento cristero. Esto que podría ser solo la expresión igualmente nostálgica de un sector muy conservador, en realidad comienza a cobrar fuerza a partir de la reciente, hace un par de semanas, cuando más o menos, del reciente mensaje del episcopado mexicano para el próximo centenario, el año que entra, de la guerra cristera, en el que reivindican la resistencia cristera y el morir gritando ¡Viva Cristo Rey! Aquí es importante recordar que precisamente un origen muy poco conocido del movimiento cristero está en el Partido Fascista Mexicano, creado muy tempranamente en 1922, quizá el primero en América Latina. Así, René Capistán Garza, vinculado a este partido, fue impulsor de la guerra cristera, fue el comandante en jefe del ejército cristero y autor de la llamada Constitución de los Cristeros, y más adelante también creador de diversas organizaciones fascistas. Es por eso que en este momento me parece muy importante un evento de esta naturaleza y me permito felicitar al director de la División de Estudios de Estado y Sociedad en tomar esta iniciativa en tiempos en que la pérdida de sentido en la sociedad, la banalización de los conceptos, la trivialización de los discursos y la lumpenización de la política nos alejan de los reales peligros del futuro inmediato. Por ello, me place declarar inaugurados los trabajos de este Encuentro Internacional de Ciencias Sociales, siendo las 8:18 del día 4 de noviembre del 2022. Gracias.